Toda la gloria sea para Él, ¿verdad? El único que fue a la cruz a quitar lo que te separaba a ti y a mí de Dios, el pecado. Oremos, ¿verdad?, para compartir la palabra en esta mañana y para que podamos disfrutar y ser transformados por ella. Oremos. Señor, gracias por tomar nuestro lugar allí, pero gracias por regalarnos lo que era tuyo, lo que es tuyo por la eternidad, esa justicia perfecta, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos valorar y apreciar esa obra perfecta, esa obra como sustituto allí nuestro. Ayúdanos, Dios, para ser sensibles a tu mensaje, a tu evangelio, y que podamos reflexionar y reaccionar de acuerdo a él, Dios. En esta mañana, Señor, te ruego que tu Espíritu nos esté guiando hacia tu palabra y que podamos salir transformados, Señor. Que nuestra manera de pensar pueda ir siendo transformada día a día, como tu palabra dice. Gracias porque sé que tu presencia con nosotros es real. Y gracias porque sé que estás hoy aquí también, porque tu palabra lo dice. Amén. Amén. Bueno, en el taller de ayer estuve anunciando que vamos a comenzar una serie de estudios, una serie de predicaciones sobre la adoración y la alabanza cuando la iglesia está reunida. La adoración y la alabanza a Dios en el culto de la iglesia. Y hoy, bueno, anoche compartí algo de eso también en la prédica, pero hoy específicamente vamos a estar hablando del tema de la esencia de la adoración. Así que no creo que podamos avanzar mucho en otras áreas sobre la adoración si no conocemos o si no estamos bien claros de la esencia de la adoración que la palabra de Dios nos dice. Así que vamos a estar hablando hoy de este tema, la esencia de la oración. Si le preguntamos a cada creyente que se dirige al culto de la iglesia cada domingo, si le preguntamos qué se supone que va a hacer, qué se supone que vas a hacer allí, la mayoría puede responder: voy a adorar a Dios. Qué bueno, pero si le pedimos que nos definan con precisión qué significa eso, y tal vez recibiremos respuestas muy diversas. Y es que no todos los cristianos tienen conceptos claros de lo que es la adoración. Es la razón por la que tal vez recibimos respuestas diversas. Porque no todos los cristianos tienen conceptos claros de lo que es la adoración, y mucho menos de la forma en que Dios establece en su palabra que su pueblo le alabe y que su pueblo le adore. Y esta ignorancia de algo tan precioso como la adoración a Dios, esta ignorancia con respecto a este punto, a este tema de la adoración, es sumamente grave. Y debe ser corregida, hermano. Cada vez que nos demos cuenta, debe ser corregida. Porque ya que fuimos creados fuimos creados y redimidos para la gloria de Dios y para adorarle a Él. Fuimos creados de nuevo y redimidos para la gloria de Dios y para adorarle a Él. Y esa es la razón de ser como iglesia. Un pueblo que se reúne para adorarle a Él. Y la Biblia nos advierte que existen posibilidades, o existe la posibilidad de que nuestro Dios sea adorado en vano. Por eso sería bueno que cada día nos estemos volviendo a la Escritura. Existe la posibilidad de que nuestro Dios sea adorado en vano e incluso ser profundamente ofendido con nuestra adoración. Y tenemos un caso en la Escritura, aunque hay varios. Y tenemos el caso de Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote, hermano, ahí en Levíticos capítulo 10, que ofrecieron delante de Dios un fuego extraño, y lo que sabemos por la Escritura es que Dios los consumió. Ahora, ¿qué significa adorar a Dios? Cada cristiano determina qué y cómo adorar a Dios. Es el derecho que tenemos nosotros de decir qué y cómo adoramos a Dios. Es el derecho que tenemos para adorar a Dios a nuestro gusto. ¿O ha dado Dios indicaciones claras en su palabra del tipo de adoración que es aceptable solamente en su presencia? Simplemente sería bueno reflexionar sobre estas preguntas, hermano. Porque aunque son temas controversiales y siempre lo van a hacer, el propósito es instruir al pueblo de Dios en cuanto a la adoración y en cuanto a la alabanza en el culto. Es el propósito con lo que
pretendo con esta serie, hermano. Y espero que sean de estímulo para ti y para mí. Estímulo para que podamos ser mejores adoradores al Dios que nos ama. Entonces, todas las cosas que hacemos, hermano, como creyentes, todas las cosas, y debemos hacerla, como dice la palabra, para la gloria de Dios. Debemos hacerla, aun cuando hablamos de comer o de beber, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Todo debe ser para la gloria de Dios. Pero no es de ese deber el que vamos a estar hablando en esta mañana. Hoy no vamos a estar hablando de la adoración en todas las cosas. Vamos a estar hablando de la adoración en la iglesia, cuando la iglesia viene a encontrarse como pueblo con su Dios. Y es que vamos a estar hoy siendo específico. Primero la adoración y luego la alabanza. Porque lo que pensamos acerca de la adoración determina el tipo de alabanza que nosotros profesamos a Dios. Lo que pensamos acerca de la adoración determina el tipo de alabanza que nosotros le profesamos a Dios. Y muchas iglesias en el día de hoy hacen uso de una alabanza más contemporánea en el culto de adoración. Y de hecho, a partir de la década de los 60 surgió un movimiento llamado música cristiana contemporánea. Un movimiento que surge a partir de esa década. Ahora, ¿existe algún problema con esos ritmos, con esos estilos de música contemporánea? Y quiero que sepan algo. La música que acompaña los signos que tenemos en nuestros signarios, la música que hoy acompaña los signos que nosotros decimos son himnos tradicionales, en su momento fueron contemporáneas. En su momento fueron músicas contemporáneas. No son más espirituales como a veces erróneamente pensamos. Pero mi pregunta: ¿ha dejado Dios en su palabra algunos principios que nos ayuden a trazar una línea de separación entre lo que es mundano y lo que es inapropiado delante de Él? Lo que Él acepta y lo que no. ¿Ha dejado algunos principios? Y muchas de estas cuestiones serán tocadas, hermano, en estas series de mensajes sobre la adoración. Pero hoy vamos a ir específicamente a qué es la adoración, la esencia de la adoración. Y muchas personas suponen que saben lo que es, pero como no muchos, mejor dicho, pueden definirlo con precisión. Muchos tal vez suponen que saben qué es, pero no pueden definirlo con precisión. Y si no sabemos en qué consiste una cosa, hermano, tampoco podremos saber si estamos haciendo lo que se supone que estemos haciendo. Si no sabemos en qué consiste, no podemos saber si lo estamos haciendo correctamente o no. Y la definición más simple que podemos dar de adoración es la que la mayoría conoce: rendir honor a un ser superior. Rendir honor a un ser superior. Ahora, puede tratarse de un ídolo o del Dios vivo, el Dios vivo y verdadero que nosotros tenemos. Pero la esencia de la adoración es rendir tributo, rendir honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a un ser superior. La esencia de la adoración. Y las dos palabras que usualmente vemos en las Escrituras, allí para referirse a adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las dos palabras conllevan la idea de doblegarse, postrarse y reverenciar. Algunos a veces dicen la música de adoración es la música suave y la música de alabanza es la música rápido, pero para nada tiene que ver con ritmo. Tiene que ver con actitud. Y las dos palabras allí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, tienen que ver con doblegarse, postrarse y reverenciar. Y la palabra que se usa en el Nuevo Testamento significa de una manera literal besar la mano de alguien. Besar la mano de alguien como una señal de respeto y reverencia. Y todavía en el Medio Oriente nosotros vemos por el televisor cómo esas prácticas continúan. Ahora, implica el reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado. Reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado. Por eso es que la única adoración digna de ese nombre es la que los creyentes tributan a Dios y a nadie más. Es la única adoración digna de este nombre. Y cuando atribuimos gloria a otro ser fuera del Dios vivo y verdadero que se revela en la creación y en su palabra, estamos concediendo una honra inmerecida. ¿Por qué?
porque solo Dios es digno de ser adorado y nadie más. Solo nuestro Dios es digno de ser adorado. Y cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, y conocen la historia algunos hermanos, o la mayoría, y le ofreció todos los reinos de este mundo, ahí en Mateo 4, versículos 9 y 10. ¿Saben lo que dice la palabra allí? Dice, te daré todos los reinos de este mundo, si postrado me adoraréis. Y el Señor le dice, ¿de verdad que me los vas a dar? No, el Señor le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás, y a Él solo servirás. No hay otro ser al que tú y yo podamos rendirle tributo. Solo. Pero en Apocalipsis capítulo 4, hermano, a Juan se le mostró una visión. Y ahí podemos estar mirando cuando leamos Apocalipsis capítulo 4. Juan vio una visión, la adoración que se le está dando a Dios allí en el cielo mismo. Y aparece en el capítulo 4 y dice que él vio seres celestiales que se postraban delante de él, allí y le decían, ¿qué palabra? ¿Recuerdan? Digno eres de recibir la gloria en Apocalipsis 4 y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas, dice, y por tu voluntad existen, y por tu voluntad fueron creadas. Y ahí lo dice en el verso 11. Hermanos que me escuchan, solo nuestro Dios posee las características que le hacen digno de recibir el tipo de respeto de parte de sus criaturas. Solo Dios. Porque la Escritura dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Como dice Pablo en Romanos 11:36, y por tanto, que solo a Él sea la gloria por los siglos. Pero volvemos con la pregunta, ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? Es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que eso debe provocar en ti y en mí. Adoración es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que debe provocar en ti y en mí. Es mantener ocupado nuestro corazón, pero no con las necesidades que tenemos. Que muchas veces tenemos el corazón ocupado con lo que me falta. No, es mantener ocupado el corazón, no con las necesidades, ni siquiera con las cosas que Dios me daba, sino mantener ocupado nuestro corazón con Dios mismo. Con Dios mismo. Y la adoración se enfoca en el ser de Dios. La adoración está enfocada en el ser de Dios. Y no únicamente en lo que Dios hace. Porque muchas veces pensamos en adorarle por lo que Él hace. No. Nuestro Dios es digno de toda gloria, es digno de toda honra, de todo honor y de toda obediencia de parte de sus criaturas. Y el hombre fue creado a su imagen y a su semejanza, poseyendo un alma racional, con el propósito de que pueda darle a Dios esa adoración que es digna de esa persona gloriosa llamada Dios. Por eso fuimos creados de esa manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la oración, la alabanza y la adoración? Y Alfredo Hibb da la siguiente ilustración y me gustaría que puedan estar atentos para que podamos tener una idea un poco más simplificada. Y dice este hombre, supongamos que una persona que no sabe nadar cae en un río, mientras lucha en vano por salvarse y dándose cuenta de cuán desesperado es su caso, clama de lo más profundo de su corazón y dice, auxilio, auxilio, sálvenme, sálvenme. Eso es adoración. No, eso es oración. Es el clamor de un alma consciente de una gran necesidad. Eso es oración. El clamor de un alma consciente de necesidad. Pero este mismo individuo, a punto de ahogarse, en una forma natural, clama por ayuda, cuando de repente aparece alguien bien vestido que se tira al agua para rescatarlo, poniendo en riesgo su propia vida. Y la respuesta de esta persona salvada es inmediata, hermano. ¿Te has pensado alguna vez así? ¿Te has visto alguna vez así ahogándote? La respuesta de esta persona salvada es inmediata, llena a su Salvador de alabanzas. ¿Y qué clama?
¿cómo podré jamás expresar mi gratitud hacia ti por tu acto de tirarte y salvar mi vida? ¿Cómo? Y le dice, gracias, mil gracias. Eso es alabanzas. Y eso es precisamente lo que hace el pecador cuando entiende lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarlo. Hermano, cuando entendemos lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos, lo único que no haríamos es estar callados cuando hay una oportunidad para expresar alabanzas a Dios. Lo mismo a través de los cantos o a través del tiempo que tengamos. No fue simplemente que Jesús puso su vida en riesgo, sino que la entregó para darnos vida, como dice el apóstol Pablo en como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 y el verso 18, el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Y esto debe llenar nuestras bocas de alabanza y de gratitud, de alabanza y de gratitud. Pero supongamos que el caballero que ha salvado a este hombre, sigue diciendo el autor, no conforme con lo que ha hecho, ahora lo invita a su casa al otro día con el propósito de comenzar una amistad con él. Y al otro día este hombre se dirige en la dirección señalada y para su asombro, hermano, se da cuenta de que este caballero que lo salvó vive en la parte más rica de la ciudad. Y su casa es la mansión más extraordinaria del barrio. Pero su sorpresa es aún mayor cuando comienza a conversar y a conocer a este hombre. Queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter, por su bondad. Queda impresionado por su inteligencia. Queda impresionado por su hospitalidad. Queda impresionado por su sabiduría, por su afabilidad, por su tacto, por su humildad de espíritu. Y en otras palabras, ahora aprecia la excelencia moral y el valor intrínseco del carácter de este anfitrión, independientemente de lo que ha hecho por él como el Salvador que lo sacó del agua. Y aunque no olvida por un solo momento lo que su anfitrión hizo, no obstante su gratitud por lo que él hizo es ahora superada por su admiración y por su aprecio por lo que él es en sí mismo. Superada. Y como siguen desarrollando esta amistad, mientras más le conoce, más le admira. Y esto es adoración. Y un canto que cantamos dice, mientras más te conozco, pero qué bueno que mientras más lo conozcamos, más lo admiremos. Porque esto es adoración. Hermano que me escucha, no se trata de programa religioso, hermano. La adoración no es programa religioso. Puedes venir a donde la iglesia se reúne y no adorar. Puedes venir donde la iglesia se reúne, cantar y no adorar. Puedes no venir, hermano, si no viniste a adorar. Porque no es el programa de venir, sino es venir a adorar a aquella persona gloriosa que nos rescató, pero además gloriosa en sí mismo. No se trata de programas religiosos ni de conjunto de rituales, hermano. Uno de los problemas principales que tuvieron todos los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de Dios allí, era la tendencia del pueblo al formalismo. Era la tendencia del pueblo a comparar los actos externos de adoración con lo que es la adoración misma. Uno de los problemas de todos los profetas. Por ejemplo, en Amós capítulo 5, verso 21 al 23, dice Dios al pueblo de Israel. Y por eso sería bueno que prestáramos atención. Porque al final estamos hablando de esta iglesia, tú y yo como pueblo de Dios adorándolo a Él aquí. Y ahí dice Dios al pueblo, abominé vuestras solemnidades. Le decía ahorita que hay una posibilidad, hermano, de estar adorando mal a Dios. Abominé vuestras solemnidades y no me complacen vuestras asambleas. ¡Qué duro! ¡Qué triste! No me complace tus asambleas, tus reuniones, no me complace, dice ahí Dios. Y sigue diciendo, y si me ofreces vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ayer en el taller decíamos, hermano, no tenemos necesidad de gritarle, recibe. Deberíamos darle lo que Él quiere.
Porque Él dice aquí, y cuando me das las ofrendas, los holocaustos, no los recibiré, ni los miraré, ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Pero sigue diciendo, quita de mí la multitud de tus cantos, porque no escucharé las entonaciones de los instrumentos de ustedes. Yo creo que todo el que tenga que ver con la adoración de Dios debería estar leyendo estos pasajes, hermano. Lo mismo el que participe en la adoración que el que venga a adorar a Dios. Debería estar atento, hermano. Porque hay principios reguladores de la adoración a Dios en la Escritura. No. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Se reunían en el día establecido, presentaban sus sacrificios y sus cantos de alabanza, pero Dios no estaba recibiendo ninguna de esas cosas con agrado. ¿Por qué? Porque era un ritual sin corazón, sin un verdadero deseo de agradar a Dios. Un ritual vacío, hermano. Yo creo que este es un buen momento para que tú y yo revisemos si nuestra adoración es un ritual sin corazón. Yo creo que es un buen momento de pensar, ¿es tu adoración, es mi adoración un ritual sin corazón? ¿Es nuestra adoración un ritual vacío? Sería bueno reflexionar si nuestra adoración tiene un verdadero deseo de adorar a Dios y de obedecerle. Porque podemos estar aquí reunidos como pueblo y no adorarle. Por el contexto sabemos que estos judíos mostraban con sus vidas que Dios no era importante para ellos. Cuando leemos este pasaje de Amós, podemos mirar que estos judíos mostraban con sus vidas que Dios no era importante para ellos, porque no tenían la disposición de obedecerle a Dios. Simplemente querían calmar sus conciencias practicando un ritual. Hermanos, eso lo hacen todas las religiones, calmar la conciencia practicando rituales, pero no ese es el cristianismo. Y mi hermano, te vuelvo a preguntar en esta hora, ¿qué estamos mostrando con nuestras vidas? Hace 3 semanas les prediqué, hermano, sobre tú estás enseñando todos los días aún sin hablar. Tú le estás diciendo a otro todos los días en quien tú crees, pero si es verdad que crees en Él, si estás apasionado con Él, si es una religión barata, tú le estás diciendo a otro todos los días eso. Que estamos mostrando con nuestras vidas a otros, hermanos, que es Él lo más importante. Tal vez tú lo pongas en un papel y lo digas, pero tu vida dice otra cosa a veces. Por eso yo creo que es un buen momento para reflexionar como adoradores de Dios. Tu vida muestra y mi vida muestra que Dios es importante para ti, para mí, que Dios es importante para nosotros. Pueden otros ver, tanto oímos la voz de Dios, pueden otros ver que estamos dispuestos a caminar en esa dirección, como dijo Jesús. Los míos oyen y me siguen. Pueden otros ver que desde que escuchamos la voz de Dios y vemos el error en nuestra vida, caminamos ahí. ¿Lo pueden ver otros? Yo creo que todos deberíamos reflexionar, ¿verdad? Y ese fue el mismo problema que el Señor Jesucristo enfrentó durante su ministerio. En Mateo 15:7 hasta el 9, Jesús acusó a los fariseos de hipócritas, hermano. Palabras duras, pero palabras del Dios de amor. Hipócritas, y de honrar a Dios en vano, al hacerlo únicamente de labios y no de corazón. Por eso te digo, hermano, que podemos venir, podemos cantar y no adorar y recibir Dios nuestra adoración. La verdadera adoración es algo que ocurre esencialmente, como decíamos anoche, en el corazón. No se trata de llevar a cabo un ritual. La verdadera oración no se trata de llevar un ritual, sino de algo que envuelve todo nuestro ser interior. Es algo que envuelve nuestro intelecto, nuestros afectos y nuestra voluntad, hermano. No es adorar con la boca, es adorar con la vida. La verdadera adoración. Así que la verdadera adoración implica un reconocimiento de la grandeza y de la majestad de este Dios que nosotros tenemos, así como un corazón maravillado y postrado ante esa grandeza de este Dios que nosotros tenemos. Esa es la verdadera adoración. Y tiene como punto de partida, ¿sabe?
no tu necesidad, no mi necesidad, ni siquiera nuestra carencia. Tiene como punto de partida no lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí está el punto de partida de la adoración. Él se reveló en su creación, Él se reveló en su palabra, y Él diseñó un plan de salvación para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Él, para que pudiéramos acercarnos a Él a través de la vida, de la muerte y de la persona de Jesucristo, allí resucitando. Él es un Dios santo y nosotros somos personas pecadoras, según la Escritura. De ahí está el énfasis de la Escritura en la necesidad que tenemos de nuestros pecados, que nuestros pecados sean expiados y que sean perdonados antes de que podamos acercarnos a Dios en adoración. Tenemos necesidad de que nuestros pecados sean expiados y perdonados. El pecador necesita reconciliarse con aquel que ha sido ofendido, hermano. El pecador necesita reconciliarse con aquel que fue ofendido. De lo contrario, no puede tener acceso a su presencia. No puede tener acceso a su presencia. Pero, una vez que ese pecador conoce a Dios y se reconcilia con Él, su corazón se llena de adoración y su boca de alabanza. Eso es un proceso natural cuando realmente conocemos a Dios y nos reconciliamos con Él. Podemos mirar los ejemplos de esas personas que Jesús tocó y Jesús obró en sus vidas y no hubo que decirle nada para que salieran gozosamente hablando de Él. Porque el corazón se llena de adoración y la boca de alabanza cuando venimos a la presencia de un ser tan majestuoso como el que nosotros tenemos. No entenderemos nunca a los cristianos, hermanos, porque hay algunos que vienen tan apagados a encontrarse con un Dios tan majestuoso, tan bueno, tan glorioso, tan compasivo, tan lleno de gracia. Y es por eso que la adoración del pueblo de Dios es descrita en la Escritura como una fiesta solemne. Fiesta solemne. Pero si la adoración es una fiesta, no puede ser solemne, dicen algunos. Y si la adoración es solemne, no puede ser una fiesta. Y esa ha sido la contradicción durante mucho tiempo en el pueblo de Dios. Pero la adoración que la Escritura promueve conjuga ambos elementos perfectamente entrelazados entre sí, dependiendo el uno del otro. Fiesta solemne. Adoramos a un gran Dios. Adoramos a un Dios digno de reverencia y de temor, pero al mismo tiempo adoramos a un Padre que se ha compadecido de nosotros y ha diseñado un plan de redención para que tú y yo podamos acercarnos a Él con confianza, dice la Escritura. Isaías, hermano, que quisiera usarlo en esta mañana. Isaías tuvo un impacto cuando tuvo la visión de la gloria de Dios en el capítulo 6, versículo del 1 al 8. Y ahí podemos ver que Usías había sido el rey de Judá por 52 años. Y fue uno de los más grandes líderes de la historia de Israel. La muerte de este hombre de Dios, la muerte de este hombre ahí, líder de Israel, que había reinado por tantos años y que había traído tanta prosperidad a Israel, causó un impacto tremendo en el pueblo. Pero Dios abrió los ojos de Isaías para que pudiera ver más allá del panorama político. ¿Cuánto necesitamos que Dios continuamente abra nuestros ojos para ver lo que no vemos? Dios abrió los ojos de Isaías para que pudiera ver más allá del panorama político, para que pudiera ver un destello de su gloria y de su majestad. Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios, y esa visión actuó como un foco potente que hizo ver al profeta. No solo que vio la grandeza de Dios, sino también la propia bajeza de Él. Porque cuando miramos la grandeza de Dios, automáticamente volvemos a nosotros y vemos la bajeza nuestra. Hermano, si tú te comparas con alguien humano aquí, uno de nosotros, tal vez nunca puedas ver tu bajeza. Pero si te comparas con este ser glorioso, verás cuán miserables y cuán podridos estamos. Por eso podemos ver al apóstol Pablo al final de su ministerio que dice: el peor de los pecadores. No es porque era un depravado ahora, sino porque había visto la grandeza de este ser. Y automáticamente mira y dice: ay Dios, ¿quién soy? Hermanos, si los mismos serafines, como vio Isaías, que están alrededor del trono, se cubren el rostro porque no pueden contemplar a cara descubierta al Dios tres veces santo, la pregunta que hizo Isaías cuando vio esto: ¿cómo puede un hombre mortal lleno de pecado estar de pie delante de Él?
Y es esta perspectiva de la santidad de Dios que lleva a Isaías a exclamar en el verso 5. ¿Alguien lo conoce, la exclamación de él? ¡Ay de mí! Porque soy un hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, además habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En el momento que vio el destello de gloria, Isaías se sintió deshecho ante la grandeza y la santidad de este Dios. Siendo nosotros lo que somos, hermanos, criaturas del polvo, seres imperfectos, la pregunta también sería hoy: ¿cómo podemos tener comunión con un Dios como el nuestro? Pero ahí es donde entra la escena de la compasión y la misericordia de Dios. Y en el verso 7, ahí en Isaías, dice que voló hacia mí, dice la revelación, uno de los serafines, teniendo en sus manos, ¿qué? Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Hermanos, estos dos versículos son la versión del Antiguo Testamento de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, pero además dice, y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos que me escuchen hoy, el profeta confesó, y ¿qué vemos en el pasaje? Fue perdonado. Y esta experiencia, la experiencia de este hombre del perdón, lo levantó de su postración para hacer de él un instrumento útil en las manos de Dios. Confesión, perdón, y ahora un instrumento útil en las manos de Dios. Cuando Dios pregunta en el verso 8, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? ¿Saben lo que dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y amados hermanos, la visión produjo asombro por la majestad de Dios. ¿Desde cuándo no nos asombramos por la majestad de Dios? La visión produjo asombro por la majestad de Dios, pero al mismo tiempo produjo convicción de pecado. Y la convicción de pecado guió a la confesión, y la confesión guió al perdón, y de ese modo Isaías fue equipado para adorar y para servir a Dios como Él merece ser servido y adorado. Y en otras palabras, Isaías fue deshecho para ser rehecho. Primero fue deshecho para ser rehecho. La visión de la grandeza y la majestad de Dios le permitió tener una visión más apropiada de sí mismo. Hermano, muchas veces nosotros tenemos una visión distorsionada de nosotros porque no hemos podido ver la belleza de este ser. Por eso te invito siempre a que estemos palpando, leyendo la belleza de este ser que nosotros tenemos. Y esa visión le permitió tener una visión más apropiada de sí mismo como un hombre pecador, lo que a su vez contribuyó a una visión aún más clara de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios y de la gloria. Y ese es el mismo proceso que encontramos en el Nuevo Testamento. Aunque los creyentes del Nuevo Pacto tenemos más libertad, eso sí lo sabemos, que tenemos más libertad que los creyentes del Antiguo para acceder a la presencia de Dios, porque Cristo es mediador de un mejor pacto, dice la Escritura en Hebreos. Porque está fundamentado en mejores promesas, como dice el autor. Pero eso no quiere decir que nuestra adoración pueda ser menos solemne. Y es donde a veces nos perdemos en esa curvita, como dicen algunos. Eso no quiere decir que nuestra adoración tenga que ser menos solemne. Todo lo contrario, iglesia. Con la luz que nos brinda el Nuevo Testamento podemos ver más claramente la santidad de Dios. Y podemos ver lo horrendo que es nuestro pecado. Con la luz que tenemos, porque mayor revelación tenemos. Y lo que a su vez eso nos debe preparar para darle a Dios la adoración más gozosa y más reverente que pudiera haber. No es que aquello lo daban gozoso y reverente y ahora nosotros que tenemos más libertad lo vamos a dar menos gozoso y menos reverente. Debería prepararnos para tener una mayor adoración en gozo y reverencia a Dios. Y pocos pasajes del Nuevo Testamento presentan esta realidad en una forma más impresionante como lo hace el autor de Hebreos en el capítulo 12, versos 10 al 29, versos 18 al 29. El autor de la epístola está diciendo
Y está haciendo un contraste aquí entre la experiencia de Israel al pie del monte Sinaí, cuando el Señor descendió para darle la ley, y la que experimenta la iglesia hoy cuando se reúne como cuerpo en el día del Señor para rendirle adoración. Quiero comenzar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había acercado a un monte que se podía palpar, según presenta este autor del libro de los Hebreos, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. El pueblo de Israel se había acercado ahí, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. No me hablen más. Era tan terrible lo que se veía que aún Moisés clamó ahí en la escritura: estoy espantado y estoy temblando. Pero la iglesia se ha acercado más bien al monte de Sión, como dice la escritura. La iglesia se ha acercado a la ciudad del Dios vivo. La iglesia se ha acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La iglesia se ha acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La iglesia se ha acercado al Dios que es juez de todo. La iglesia se ha acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, que su sangre clama más potente que la sangre de Abel. Ahí se ha acercado la iglesia, y ahí se acerca la iglesia cada vez que venimos a adorar, hermano. Por eso les digo, no hay razón para despistarnos, como dicen, para salir de esa adoración, porque nos hemos acercado al trono de Dios. Y en otras palabras, lo que los judíos experimentaron en el Sinaí no era más que la sombra de una realidad más sorprendente, hermano. Y es esa realidad que nosotros hoy nos acercamos cada domingo en nuestros cultos de adoración. Era una sombra. Algunos erróneamente piensan que mientras Dios era terrible en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento es un Dios bueno y amigable. Hermanos, los que piensan así no han entendido la Escritura. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia. Y es uno de sus atributos. Por eso, ese argumento no es el que tiene el autor de la carta de los Hebreos. Su punto es, el autor de Hebreos, su punto es que aunque la adoración en Israel era tan temible que aún Moisés estaba aterrorizado, la realidad es aún más gloriosa que lo que Moisés pudo percibir. Y por lo tanto debería evocar una mayor reverencia en nosotros hoy. Por tanto, mis hermanos, nuestra adoración a Dios y la música que usamos deberían mostrar reverencia gozosa y admiración al Dios que tenemos. Nuestra adoración a Dios, aún la música que usamos, debería mostrar reverencia gozosa y admiración por este ser que amamos, o mejor dicho, que nos ama. Como lo declaran las Escrituras. Y en el libro de Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino, ¿qué? Inconmovible. Y dice, tengamos gratitud. ¿Qué es eso? Alabanzas. Y mediante ellas sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque Dios del Nuevo Testamento es un fuego consumidor, es el mismo del Antiguo Testamento. La adoración en el nuevo pacto debería estar llena de reverencia y un profundo sentido de temor sobrecogedor también, hermano. Cuando nosotros perdemos de vista todo esto, hermano, ¿sabe dónde caímos? En una adoración liviana al Dios de la Biblia. Porque ahora nosotros tenemos algo, hermano, para poder tener esto, con algo más claro. Ahora conocemos más claramente la santidad de aquel a quien adoramos. Y entendemos la profundidad de lo que requirió para que tú y yo pudiéramos estar en el trono. Ahora nosotros al lado acá de la cruz podemos entender toda la revelación y ver lo que requirió, lo que fue necesario para que tú y yo pudiéramos estar ahí adorándole en el trono sin ser consumidos. Y el hecho de que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados no debería disminuir nuestra reverencia hacia Dios, sino más bien aumentar. Porque la obra redentora de Cristo es una clara indicación de que nuestro Dios no toma el pecado a la ligera. Nuestro Dios toma el pecado muy en serio, de tal manera que aún a su Hijo tuvo que entregar, porque si no tú y yo no podíamos estar ahí. Nuestro Dios toma el pecado muy en serio, hermano. Y cuando miramos al lado de acá que aún el sacrificio fue hecho, tenemos que decir, Dios no juega con el pecado. Por eso deberíamos adorar de una manera gozosa y solemne a este Dios, porque es el mismo. Pero simplemente hizo algo, hermano, o hizo algo precioso para ti y para mí, que debería merecer
mayor reverencia y mayor adoración. Pero la adoración del cristiano también está llena de gran gozo porque tenemos un perfecto mediador entre nosotros y este temible Dios, como dice la Escritura. La verdadera adoración está llena de gozo cuando nos damos cuenta de cuán enorme provisión Dios nos ha dado para ser capacitados para estar delante de Él. Nadie puede estar delante de Él, pero ahora tú y yo podemos estar, hermano. Y eso debería llenarnos de alegría y de gozo y expresárselo, porque ha hecho una provisión tan grande para que un pecador como tú y como yo, que salimos del polvo, manchados y destruidos, pudiera estar hoy delante del trono de Dios. Debería brotar adoración gozosa y servicio a Dios. Si la adoración a Dios fuera descrita en el antiguo pacto como una fiesta, o fue descrita como una fiesta solemne, hermanos, nosotros hoy con más razón deberíamos tenerlo como una fiesta solemne. Nosotros que vivimos al lado de acá de la cruz. Y es solemne porque estamos delante de un gran Dios que es fuego consumidor. Y nosotros somos criaturas del polvo. Pero es festiva porque ese gran Dios se ha compadecido de nosotros y ha diseñado un plan de redención. La adoración es el homenaje que la criatura admirada rinde a Dios de corazón al contemplar por la fe su santidad, su grandeza, al contemplar por la fe su majestad, su valor máximo. Pero también cuando contemplamos nuestra bajeza, nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad, y como criaturas imperfectas. Esa es la adoración. Y hermano, oremos para que el Señor, oremos a Él, para que a través de estos mensajes que vamos a estar compartiendo sobre la adoración, nosotros, como iglesia, aprendamos a ser mejores adoradores. Oremos. Oh, Padre, gracias, porque aún siendo quien eres, quien siempre ha sido un Dios que es fuego consumidor, hoy nosotros no somos consumidos, no porque somos buenos, sino porque tú eres bueno y enviaste a tu Hijo. Y hoy podemos estar delante del trono, aún viviendo con el fuego consumidor, porque el fuego consumidor ha provisto la solución. Señor, que este mensaje de gracia, de tu evangelio, de tu Hijo entregado allí en la cruz, pueda inundar nuestras vidas, Señor. Para que la adoración que expresamos a ti, la alabanza que expresamos a ti, sea mayor que aquellos santos que la expresaron aún cuando lo que tenían era la sombra de lo que había de venir. Para que nosotros podamos hacerlo, Dios, como a ti te gusta, como a ti te agrada. Para que podamos hacerlo como una fiesta solemne, teniendo en cuenta quién eres y quiénes somos y qué hiciste. Ayúdenos para que nuestro corazón sea lleno, Dios, contigo, no con lo que nos das ni con lo que nos falta. Que nuestro corazón sea lleno contigo. Ayúdanos, Dios, como iglesia, para que cada día que vengamos a reunirnos aquí sepamos que nos vamos a encontrar en el monte de Sión. Nos vamos a encontrar juntos donde está el Rey de la iglesia, el Señor de la iglesia, ahí esperando a su pueblo que le va a rendir adoración, que va a reconocer la majestad, la gloria de ese Dios, y que a la vez va a reconocer la obra que ese Dios hizo para que pudiéramos estar hoy. Ayúdenos para que cada día que vengamos como iglesia podamos venir con una actitud gozosa y reverente delante de ti. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, Señor. Amén. Amén.